Buen día, soy el doctor Jorge Mayo y en esta oportunidad voy a conversar con respecto al título sexto del Código Penal, siguiendo con esta saga de videos que vengo realizando, en cuanto a los delitos contra la propiedad. En, este, en esta parte vamos a hablar sobre el capítulo 3, donde encontramos el delito de extorsión, el de chantaje, secuestro extorsivo y la sustracción de cadáveres. A los efectos de que tenemos una serie de lineamientos que, para decirlo de alguna forma, deberíamos hacerlo con mucho más detenimiento. Lo que voy a hacer es, como línea general en cuanto a lo que es la extorsión, decimos que consiste en obligar a otro, mediante la intimidación, a entregar algo para obtener un provecho de carácter que patrimonial. En este caso vamos a hablar de carácter patrimonial. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado, protegido por nuestra legislación? En este caso sería la propiedad, teniendo en cuenta que el delincuente lo que pretende es obtener un beneficio patrimonial de manos de quien es la víctima. También no puedo dejar de expresarles de que sería un ataque a la libertad, es decir, a la libertad de las personas que tienen el derecho de hacer lo que le plazca desde ese punto de vista, y sin embargo este sería el medio por el que estamos diciendo se basa el delincuente para obtener su provecho de esta característica patrimonial. Estamos hablando de la intimidación, estamos hablando de la coacción moral, que esto precisamente es lo que constituye el ataque a la libertad de la víctima. Con un pequeño ejemplo gráfico, a ver si los puedo introducir en lo que pretendo expresarles. Una persona entra a un comercio fingiendo ser un inspector municipal, por ejemplo, y encuentra una situación de infracción, y entonces al comerciante le dice que esa infracción le llevará una multa de 200.000 pesos, pero que él por 10.000, por ejemplo, puede hacerla cesar, puede, digamos, no tenerla en cuenta y se libraría de pagar semejante total de multa. Estamos hablando precisamente de una cuestión de extorsión. Nosotros podemos confundir la extorsión con algún delito porque cuyas particularidades parecerían que tienen alguna relación, como ser, por ejemplo, el hurto o el robo o la coacción del artículo 149 bis, en particular la segunda parte. Entonces, lo que quiero decirle es, para que lo podamos diferenciar, es que en el caso del hurto y el robo, para no entrar en muchos detalles, el delincuente es quien se apodera de la cosa. Cuando hablamos de la extorsión, es la víctima quien le entrega esa cosa. Esta es la diferencia. Si hablamos de la coacción, estamos hablando acá que el delincuente ataca, como les dije recién, la libertad. Entonces, tanto la coacción como la extorsión obligan a la víctima a realizar algo contra su voluntad. Este es precisamente la situación de que vamos a ir diferenciando con los otros delitos para poder tipificarlo desde el punto de vista legal. En el caso de la extorsión tiene una serie de elementos, una serie de requisitos, cuáles podemos encontrar los más comunes. En principio, la intimidación. Para que haya extorsión tiene que existir intimidación. ¿Qué tiene que haber más? La entrega de la cosa. No hablemos de otra situación porque estamos hablando de cosas. ¿Se acuerdan de que en otros videos habíamos dicho que cosa es todo aquello susceptible de tener un valor pecuniario? Por otro lado, es el beneficio que va a pasar a manos del delincuente, es decir, ese provecho patrimonial que le va a dar el delito. Y por el otro lado, el intervalo que existe temporal entre la amenaza producida por el delincuente y el cumplimiento o el provecho patrimonial, porque
Voy a hacer una pequeña aclaración. Cuando existe una extorsión, no necesariamente es una cosa instantánea. Es decir, alguien dice, usted me da tal, no sé, tal monto para que yo no haga tal cosa, y bueno, a lo mejor puede decir, venga mañana a retirar ese monto porque yo en este momento no lo tengo, por ejemplo. Entonces, ahí es donde yo les digo ese intervalo temporal entre la amenaza producida por el delincuente y el cumplimiento o el provecho patrimonial por parte de este. Acá estamos hablando del artículo 168 y que habla precisamente de la extorsión. La extorsión lo más común, lo que nosotros observamos como común. Entonces, el artículo 168, en su primera parte, ¿qué dice? Dice la intimidación o simulación de autoridad pública o la falsa orden de la misma que obliga a alguien a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición o a la de un tercero cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos. Estoy hablando de los documentos que produzcan efectos jurídicos. Esta es la primera parte del artículo 168. ¿Estamos hablando de la intimidación? Sí. Esto que dijimos son las amenazas que le va a causar a la víctima, ¿qué cosa? El temor. El temor. Estas amenazas deben ser idóneas. ¿Qué quiero decir con esto? Que no para todas las personas una amenaza determinada puede llegar a ser amenaza para otra persona, porque todo depende, es decir, depende de la situación educativa o depende de la situación de la persona, en fin, no para todos, no para todas las personas las amenazas deben ser iguales y que produzcan precisamente la misma reacción. En cuanto a la simulación de autoridad pública o falsa autoridad de la misma, acá decimos que en realidad se lo intimida a la víctima cuando se simula. Es decir, alguien simula ser inspector municipal, alguien simula ser policía o perteneciente a la salud pública, etcétera. Y cuando se dice simula falsa orden de autoridad es porque dice que viene a cumplir con la orden de esa autoridad. Estas son las dos vertientes, las dos situaciones que se plantean. En este caso voy a hacer un pequeño, me voy a extender un pequeño momento a los efectos de explicar, porque dice, para que esto ocurra no debe ser realmente funcionario público, porque si un funcionario público realiza precisamente algún pedido simulante, algún pedido de esta manera, no lo quiero confundir con una extorsión, porque en este caso podríamos entrar en otro delito que se lo conoce como exacciones ilegales y estaría tipificado dentro de otro artículo que sería el 266 y siguientes del Código Penal, que sería más bien muy similar a lo que sería la estafa. Pero voy a hacer este alto, como les dije, en que estoy diciendo funcionario público. No quiere decir que sea un particular. Puede ser un funcionario público que no esté en ese momento cumpliendo las funciones. Para que se quede claro esto, ¿no? Porque muchas veces uno cree que tiene que ser un particular para estar en la extorsión. No, puede ser un funcionario público que en ese momento no esté cumpliendo el rol de funcionario público. Espero se haya comprendido esta diferenciación. Por eso digo que si tenemos una diferenciación entre lo que es la extorsión y la estafa, estamos hablando que en la extorsión lo que va a actuar, ¿qué es? El temor. La persona actúa con temor. En cuanto a la estafa, está realizada por el engaño. Esta es la diferenciación. Si la extorsión existe violencia moral y no física, bueno, si estuviese una violencia física estaríamos hablando de un robo y no estaríamos hablando de una extorsión. ¿Cuál es la acción que tiene la extorsión? Entregar, enviar, depositar o poner a disposición del autor o de un tercero alguna cosa. Cuando digo entrega, estoy diciendo cuando se le pone a sus manos al delincuente. Se envía, es decir, cuando se le dirige algo hacia el autor, hacia el delincuente, ¿verdad? Se deposita es cuando se lo coloca la cosa en un determinado lugar donde el delincuente pidió. Y se pone a disposición es cuando se pone la cosa en manos del autor o de ese tercero que el autor haya en ese momento dicho.
¿Cuáles son los objetos que pueden llegar a ser producto de la extorsión, ¿no? Cuando dijimos, tiene que tratarse de cosas muebles. ¿Por qué? Porque lo que el artículo de alguna manera encara son situaciones que hacen al desplazamiento de esa cosa. Si no, estaríamos hablando de otro tipo de delito. En esto es el dinero, puede ser documentos. Vamos a hablar de dinero. ¿Qué es el dinero? El dinero, en definitiva, es la moneda corriente que está circulando en un país. Y ustedes se preguntarán, nosotros aquí en la Argentina, que nuestro dinero es el peso, ¿qué pasaría si estuviésemos hablando de dólar? El dólar se lo toma como una cosa, por lo tanto también podría llegar a ser producto, en este caso, del objeto de la extorsión. Por el otro lado, dice que tienen que ser documentos que produzcan efectos jurídicos. ¿Qué significa esto? Que el documento tiene que estar firmado, que puede tener puede tener la manifestación de voluntad de aquel que lo haya firmado, ¿no es cierto? Y que la ilegitimidad precisamente tiene que ser que el autor no tenga derecho a exigir precisamente lo que está pidiendo. Por otro lado, ¿qué dice el artículo? En su segunda parte, ¿no es cierto? Dice en el caso de los documentos. Dice de suscribir o destruir documentos. Bien, suscribir, lo que se está diciendo es de alguna manera que el documento debe estar firmado al pie para que tenga valor formal, para que tenga esa validez formal de ser documento. Y cuando se dice de destruir, obviamente no quiero ser de alguna manera digamos, reiterativo en otras cosas, ¿no? Pero cuando se hace desaparecer, se lo rompe, se lo quema, eso es una forma de la destrucción de un documento. Estos documentos, para que estén dentro de la extorsión, deben ser documentos que hagan a una obligación, a un crédito, es decir, que contengan, por ejemplo, puede ser una letra de cambio, puede ser un pagaré, está conteniendo un valor, en estos casos también patrimonial, económico. Qué sé yo, si nosotros estamos hablando de la presentación de una renuncia, evidentemente estamos hablando que no estamos en la segunda parte del artículo 168, sino en el primero, que sería una extorsión común. Y este tipo de documentos pueden ser privados o pueden ser públicos. Artículo 168. En el artículo 169 es el chantaje. Lisa y llanamente es chantaje, entonces acá por intermedio de las amenazas de realizar imputaciones contra el honor o contra la violación de algún secreto, estamos hablando de que se configura este tipo de delito. Por supuesto, vuelvo a repetirle lo anterior, tiene que existir dentro de estas amenazas la idoneidad para que cause el efecto de la extorsión, si no, no podríamos estar hablando de esa situación. Esas amenazas de las imputaciones, en cuanto al honor a la amenaza de violar, no sé, una persona conoce intimidades o conoce algunos secretos, ustedes pueden imaginarse de que como ejemplos tendríamos cientos para poder mencionar. Lo dejo a su imaginación. La amenaza puede ser verbal, inclusive puede ser escrita, y los secretos pueden ser tal vez verdaderos, pueden ser falsos, mientras que tenga la idoneidad precisamente que esa amenaza le dé la visualización para poder realizar el delito, es válido desde ese punto de vista, para configurarlo. Este sería el artículo 169, el que acabo de mencionarles. En cuanto al secuestro extorsivo, ya lo tenemos en el 170 del Código Penal, este es un poco más extenso, voy a tratar de seguir siendo lo más sintético posible en la medida que pueda y sepa. En principio quiero decir que esto es un secuestro extorsivo para poder diferenciarlo de lo que es el secuestro coactivo del 142 bis del Código Penal. ¿Por qué? Y acá entro a que sería la diferenciación, que es muy similar un artículo del otro, tiene situaciones similares, pero algunas características lo diferencian. Tal es así que si no, no tendríamos el 142 bis.
En cuanto al artículo que estamos viendo ahora, que es el 170 del Código Penal, estamos diciendo de que es un delito de carácter federal. En cambio, el 142 bis es un delito de la justicia ordinaria, de la justicia local. No esto los va a llevar al terreno de que por qué una cosa y la otra, pero en fin, hoy estoy con el tema del secuestro extorsivo. Y en el secuestro extorsivo, que va a tener una pena, según el artículo, de 5 a 15 años, y dice, aquel que sustrajere, me lo llevo, retuviere u ocultare una persona para qué. Y acá viene la diferenciación más importante, de sacar rescate. De sacar rescate, porque el coactivo es para obligar a hacer o no hacer algo. Esto lo explicaremos en su debido tiempo. Entonces, para que se constituya el delito estamos hablando de una privación de la libertad, que es precisamente esto, sustraer, retener o ocultar a una persona para luego pedir rescate por esa persona. El propio artículo, el 170, se encarga de precisamente una serie de incisos, 6 precisamente, en agravar en cuanto a la configuración de este delito. Por ejemplo, uno de ellos sería si la persona que estuviese en estado, o sea, la víctima, estuviese en estado de secuestro, puede ser una mujer embarazada, ya es un agravante y ya te lo está elevando el artículo a una pena de 10 a 25. Si es una persona menor de 18 años o una persona mayor a los 70 años, es un agravante. Si el hecho se cometiese contra un ascendiente, contra un hermano, el cónyuge o conviviente, por ejemplo, o un individuo o una persona a quien se le debe un respeto particular, sería un agravante, por ejemplo. Si dentro de este secuestro extorsivo se le produce lesiones graves o gravísimas a la víctima, sería también parte de los agravantes. Si la víctima sería una persona discapacitada, enferma, o que no pueda valerse por sus propios medios, también sería un agravante que está tipificado dentro de los incisos de este artículo. Si el autor fuese funcionario público o ex miembro de la fuerza de seguridad o fuerzas de organismos de inteligencia o pertenezca a lo que acabo de decir, o funcionario o empleado público, sería un agravante. Cuando el hecho se realizase o participase en 3 o más personas, ya estamos hablando de una banda, y aún más se agravaría porque estamos hablando qué ocurre si la persona, la víctima, resulta la muerte, en este caso secuestro. Si se puede probar o comprobar de que esa muerte no es la querida por el autor, por el delincuente, entonces acá estaríamos en una pena que iría de 15 a 25 años. No quiero utilizar la palabra culposo, pero estamos hablando de que la consecuencia es no querida en la que se respecta a la muerte. Ahora, ¿qué pasaría si la muerte sí es querida, es intencional? Entonces, en este caso, estamos hablando de una pena que estaríamos dentro de la perpetua. Si alguna de las personas que integrasen, si es que estamos hablando de una banda, o tomase conocimiento porque es partícipe y tomase conocimiento o es partícipe y quiere desvincularse de los otros y da aviso a las autoridades, ya sea policía o al propio juzgado, entonces en este caso el artículo también dice que podrá reducirse la pena a un tercio a la mitad. Estamos hablando de un tercio del máximo, la mitad del mínimo, de acuerdo al delito que se esté produciendo. Esto que acabo de decir muy sucintamente, muy rápidamente, es el de secuestro extorsivo. Y por último, que es el de lo que es el sustraer un cadáver, es el artículo 171 del Código Penal, para hacerse pagar de la devolución de esto. Y como una cuestión anecdótica para ir cerrando, para ir terminando con este video,
nace, fíjense en la antigüedad de todos estos hechos, ¿no? Esto nace precisamente de una situación que se produjo allá en el año 1881 en una banda que se la denominaba Los Caballeros de la Noche, donde habían sustraído del cementerio de Recoleta un cadáver. El cadáver pertenecía a en vida pertenecía a la señora Inés Dorrego, donde se le había pedido a las hijas un rescate en ese entonces de 80.000 patacones. Si no lo realizaba, entonces iban a sacar al cadáver del cajón, ultrajarlo y reducirlo a cenizas. Esa fue precisamente la amenaza para producir la extorsión. Yo espero de que en estos pocos minutos haya sido lo más sintético e ilustrativo posible para que se comprenda qué es lo que dice en este capítulo del Código Penal. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo encuentro. Gracias.